Transferencia de fondo de comercio. Ley, la misma, 11.867. Ámbito de aplicación. ¿Cuándo se va a aplicar? Cuando por cualquier acto jurídico, sea a título oneroso o gratuito, se transfiere un establecimiento comercial, ya sea en forma privada o por remate público. Es decir, cada vez que se transfiera el boliche, el fondo de comercio, por el título que sea, porque lo vendieron, porque lo donaron, debe cumplirse todo el procedimiento prescripto por esta ley 11.867. Esta ley no modifica el Código Civil y Comercial de la Nación. Esta ley no interfiere en cuestiones de fondo, es una ley de forma. Solo trata el cumplimiento de ciertas formalidades procedimentales, es decir, el aspecto formal externo del contrato para que el mismo tenga oponibilidad a terceros. Se lo sigo esbozando, aunque vamos a ver más adelante las sanciones. ¿Qué pasa si omito cumplir con esta ley? Porque no lo sabía o de mala fe o por lo que fuera. La transferencia va a ser válida entre las partes, pero va a ser inoponible respecto de terceros. Por lo tanto, los acreedores van a poder embargar los bienes del fondo como si nada hubiese ocurrido. Ya les digo, lo vamos a retomar más adelante, pero para que vayan reforzando la idea. ¿Qué sucede? ¿Qué efectos tiene entre las partes y respecto de terceros? El contrato de transferencia entre las partes es consensual, produce sus efectos desde que la oferta es aceptada, si estamos pensando en una compraventa, ¿no? Para simplificar el ejemplo, vendedor y comprador. Pero respecto de los terceros es necesaria la inscripción en el registro público para que sea oponible. Y entonces, ¿cómo se empieza? Se empieza con todo este procedimiento que establece la ley, tiene que ser perfectamente cumplido, y ese procedimiento va a culminar con la inscripción en el registro público de la transferencia. Una vez que esté inscrito en el registro público, ahí sí se perfeccionó respecto, o sea, se hizo oponible respecto de terceros, produce los efectos respecto de terceros. Cuando hablo de registro público, me estoy refiriendo al mismo registro público que más adelante van a ver en materia societaria. Es el mismo registro público donde se van a inscribir las sociedades. Pero bueno, es solo a modo de adelanto. Veremos una simulación de caso de transferencia en el próximo esquema, utilizando ejemplos prácticos y sencillos para que lo entiendan. Pasemos a la próxima diapositiva. Vamos a la simulación del caso. Para hacerlo más simple, vamos a suponer que ustedes, cada alumno que ve esta clase, que ha subido al aula virtual y ha visto esta clase, es el dueño del fondo del comercio, de este boliche que se quiere transferir. Supongamos que es una compra-venta. Es decir, ustedes son el señor López. López es el vendedor. Señor Juárez es el comprador y el precio de venta es 250. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Las partes van a firmar un contrato provisorio de transferencia. Les dejaré en el aula virtual un modelo de contrato de transferencia para completar el esquema de la clase y que les va a servir en el futuro. Pero bueno, como primer paso para comenzar el procedimiento de transferencia, López, que es el vendedor, ustedes, entregará a Juárez, que es el comprador, una lista de los acreedores, nombre, monto y domicilio de cada uno de estos acreedores. A continuación les he puesto una simulación de acreedores. Este recuadro que ustedes ven, coloquen ustedes con su letra, cuando lo impriman, se denomina según la ley nota firmada. Entonces, en esta nota firmada vamos a ver quiénes son los acreedores que ustedes han denunciado. Y denunciaron como acreedor a Sánchez por pesos 20. ¿Quién es? Y es el DJ del boliche. Es copado, toca buena música. Sí, me merece la pena denunciarlo. Alberti hace los covers también. Es el encargado de generar ese clima especial, hace que la clientela consuma, que se quede hasta más tarde. García, pesos 40. Y es el que me suministraba las bebidas. Martínez,
50. Es el que me vendió las lámparas estas estrafalarias que vieron en la imagen. ¿Había más acreedores? Sí, había más acreedores. Pero sucede en el ejemplo que hemos puesto, para poder abarcar toda la casuística, o por lo menos la mayor cantidad de casuística posible sin complicarlos, había más acreedores, pero el vendedor López, es decir, ustedes, no denunció al acreedor que faltaba porque se olvidó o porque lo hizo de mala fe. Sí, había otro acreedor que es Álvarez, a quienes ustedes no han denunciado en la nota firmada. Han entregado esta nómina de acreedores, pero no han hablado de Álvarez. ¿Qué pasará con Álvarez? Lo veremos enseguida. Publicación. Luego se publican edictos, como siempre por 5 días, en el boletín oficial y en el dueño de mayor circulación del lugar. De esta forma se notifica a los terceros de la intención de transferir. Y entonces con ese domicilio que figura en el edicto, ahí es donde deberán comparecer los acreedores. También les voy a dejar subida al aula virtual un modelo de publicación legal, por si les sirve en el día de mañana y tienen que hacer alguna transferencia. Viene la etapa de ejercicio de oposición. Luego y dentro de los 10 días siguientes, estos acreedores deben ejercer oposición ante el domicilio denunciado en el edicto. Ya saben que les he dejado el modelo. ¿Y quiénes son los que van a ejercer oposición? Todos. Los denunciados en la nota firmada y los que son acreedores, pero que ustedes, porque se olvidaron o de mala fe, no denunciaron. Sánchez, ¿lo denunciaron? Sí. Está denunciado y ejerce oposición. Comparece y ejerce oposición. Alberti, ¿lo habían denunciado? Sí. Comparece y ejerce oposición. García estaba denunciado, pero no comparece y no ejerce oposición. ¿Qué pasa? Vamos a verlo en la ficha que sigue. Martínez, ¿estaba denunciado? Sí, estaba denunciado, comparece y ejerce oposición. Pero además comparece Álvarez, que es el otro acreedor que ustedes no denunciaron, ya les digo, por olvido o por mala fe. ¿Y cómo hace Álvarez? Y bueno, Álvarez tendrá que trabar un proceso monitorio, que son, no han visto procesal, pero son esos juicios rápidos, en donde le tendrá que demostrar sumariamente, rápidamente al juez cuál es, o sea, la verosimilitud de su derecho a los efectos de poder trabar el embargo que van a ver en la página siguiente. ¿Sí? Entonces, comparecen todos, ejercen oposición. Álvarez va a tener que demostrarle al juez sumariamente en este proceso monitorio que realmente es acreedor a los efectos de trabar el embargo que vamos a ver enseguida. Pregunta de examen, se las pongo acá, porque estamos dentro de la columna de la oposición, del periodo del ejercicio de oposición. ¿A qué se oponen los acreedores? Los acreedores no se oponen al procedimiento de transferencia. Los acreedores, respuesta del examen, se oponen a la entrega del precio. Solo eso, a la entrega del precio. Pasemos a la diapositiva que sigue. Ingresemos en la etapa de la transferencia. Veamos los posibles escenarios. A. No se realizaron oposiciones. Porque no habían acreedores, porque no fueron denunciados. Supongamos el escenario que no habían acreedores, era muy prolijo el dueño del fondo de comercio. Se procede a hacer la transferencia que veremos al final sin ningún tipo de problema. Escenario B, el nuestro. Sí se realizaron oposiciones. Y entonces, aquí ¿qué hay que hacer? López, el vendedor, ustedes, computa los totales de las oposiciones, analiza los créditos y puede. 1. Desinteresar a un acreedor o varios, llegar a un acuerdo, o ni desinteresar ni llegar a un acuerdo. El escenario en nuestra simulación va a ser 1. Es decir, elige desinteresar a Sánchez. ¿Por qué? Y porque es el DJ. El DJ es el que crea ese clima dentro del boliche, dentro del fondo de comercio. El comprador está fascinado, no quiero que se desentusiasme y entonces voy a desinteresar ya a Sánchez porque necesita el efectivo, no puede esperar hasta el final.
entonces lo voy a desinteresar ya a los efectos de poder seguir la transferencia y que no se me desentusiasme el comprador, que es Juárez. Lo desintereso, le pago. A los demás no, que esperen. Vamos a ver entonces cómo sigue. Pasa a la siguiente etapa, no crean que es tan simple, no es así de que no lo desintereso y se acabó el tema, no. La siguiente etapa. Juárez, que es el comprador, debe depositar los importes de los créditos que realizaron oposición y no fueron desinteresados en una cuenta especial durante 20 días. ¿Cuánto deposita? Bueno, acá tienen que empezar porque es una clase práctica. Entonces, tomen la nota firmada, tomen lo que ustedes han anotado y veamos. En la nota firmada, Sánchez, pesos 20, ya no cuenta porque fue desinteresado, ¿se acuerdan? Era el DJ, más arriba fue desinteresado. Alberti, pesos 30, fue denunciado, ejerció oposición y no fue desinteresado, lo tengo que computar. Acá viene el caso de García, pesos 40, fue denunciado pero no ejerció oposición. No se computa a los efectos de este monto que tiene que depositar, no se computa. Martínez, peso 50, fue denunciado, ejerció oposición y no ha sido desinteresado, se computa. Y Álvarez también. Álvarez no fue denunciado en la nota firmada, ¿se acuerdan? Por olvido o por mala fe, no sabemos. Pero sí ejerció oposición, compareció ante el juez, en proceso monitorio probó la verosimilitud de su derecho y entonces ahora sí puede trabar el embargo. Alberti Martínez, ustedes se preguntarán cómo hace para trabar el embargo, y sí, también lo tiene que hacer a través de un juicio sumario, a través de este juicio monitorio, pero a diferencia de Álvarez, Alberti Martínez, recuerden que fueron denunciados por el vendedor, o sea, han sido denunciados en la nota firmada. Por lo tanto, no tienen que demostrar su derecho porque ya han sido aceptados como acreedores por el propio dueño del fondo de comercio, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué créditos? Acá dice que se tienen que depositar los importes de los créditos que realizaron oposición y no fueron desinteresados. ¿Cuáles son? Alberti 30, Martínez 50, Álvarez 60. La suma les debería dar 140. Colóquenla porque les ayuda a los efectos didácticos. Bueno, a continuación, ¿qué se hace? Se les envía una carta de documento a los acreedores cuyos créditos se depositan y se les notifica el número de cuenta para que traben este embargo. Se ha depositado el monto de 140, que coincide exactamente con la sumatoria de los créditos que realizaron oposición, se les da el número de cuenta para que traben este embargo. Supuestamente deberían comparecer todos y trabar sus embargos. Pasados los 20 días, si no se trabaron algunos embargos, se le devuelve el monto no embargado al comprador, en este caso a Juárez. Entonces, García y Sánchez no son tenidos en cuenta a los efectos de este depósito que va a hacer el comprador, ya que uno no realizó la oposición y el otro fue desinteresado y por lo tanto no se considera como un acreedor. Terminamos la etapa de los embargos. La regla de oro del artículo 8 de la ley 11.867 establece, y también es pregunta de examen, que para que pueda efectuarse, para que pueda realmente realizarse la venta, el precio, 250, debe ser igual o mayor ¿a qué? A la suma del monto de los créditos denunciados, los de la nota firmada, los que denunció el dueño del fondo de comercio, el vendedor, más la suma de los montos de los créditos no denunciados, pero que ejercieron oposición. En nuestro caso de simulación, ¿quién? Álvarez, más el crédito de Álvarez. Esto siempre salvo conformidad de todos los acreedores. Si todos estuvieran de acuerdo, y bueno, la transferencia se puede realizar sin ningún problema. Supongamos que ya hemos resuelto todo.
resuelto el tema de las oposiciones, en el caso de haber, que es nuestro caso, se procede a firmar el contrato definitivo, se le entrega la diferencia del precio si lo hubiere a López y se le otorga la posesión al comprador. Por último, y como última etapa, con esto se cierra el procedimiento, se inscribe en el registro público esta transferencia para ser oponible a terceros. Con esta inscripción se cierra la etapa de la transferencia, puesto que ya tenemos el contrato definitivo y tenemos la inscripción en el registro público, con lo cual ya es oponible a terceros. ¿Qué contempla y qué no? Ya lo sabemos. A los efectos de nuestra legislación, si nada se ha pactado aparte, solo se transfieren los bienes materiales e inmateriales ya analizados, ya lo saben. Les he transcrito el artículo 1 de la ley, ya lo conocen, pero bueno, es para que cuando estudien tengan claro todo lo que comprende, lo que se entiende transferido a los efectos de esta ley. Como puede apreciarse, no comprende la transferencia de los inmuebles, los créditos ni las deudas. Pero sí el derecho al local, que figura dentro del artículo 1. Entre los bienes inmateriales, ¿se acuerdan que teníamos las marcas, las patentes, los dibujos, las enseñas comerciales, la clientela y el derecho al local? El derecho al local, ¿qué implica esto? Y si el vendedor, por ejemplo, el caso de una compraventa, ustedes son el dueño del fondo de comercio, son el vendedor, son el propietario del local, ustedes tienen que facilitarle al comprador el derecho al local. ¿Cómo? A través de una locación, a través de un comodato o eventualmente, dice, sin embargo, nada impide que por el principio de autonomía de la voluntad se convenga expresamente, por ejemplo, la venta del inmueble, por convenio por separado, que no interviene en el procedimiento que hemos visto de transferencia de fondo de comercio de la ley 11.867. Entonces, el inmueble no forma parte del fondo de comercio, pero sí el derecho al local. El vendedor tiene que poner al comprador en condiciones de tener ese derecho al local. Por los demás, por leyes fiscales y laborales, al comprador pasan las deudas por impuestos y los contratos laborales. Es decir, los empleados del Fondo de Comercio continúan la relación laboral. Pasemos a la diapositiva que sigue. ¿A quiénes protege esta ley 11.867, ley de transferencia de fondo de comercio? Y al comprador. No se consideran transmitidas las deudas salvo pacto expreso y los casos de leyes impositivas y laborales. Y se establece todo un procedimiento que ya hemos visto para que quede saldado el pasivo. También protege a los acreedores. Acá viene la disyuntiva. ¿A qué acreedores? Puesto que el artículo 8 de la ley 11.867 dice los acreedores del Fondo de Comercio. Es decir, los créditos deben proceder de mercaderías y otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo. Se está refiriendo la ley a aquellos acreedores que lo sean en virtud del vínculo al giro comercial del Fondo de Comercio. El proveedor de materias primas, suministros, o sea, relacionados con el giro comercial del Fondo de Comercio. Pero ¿qué sucede? Que ustedes saben derecho civil y entonces Héctor Cámara dice no, solamente los del Fondo de Comercio no, todos los acreedores. Por principio general del derecho, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Ustedes lo han visto, Aubry et Roe, el patrimonio es único e indivisible. Piensen, para entenderlo mejor, como les vengo diciendo desde un principio, que el empresario es una persona física. No han visto aún sociedades. El empresario persona física tiene el boliche, es el dueño del boliche, pero además tiene otras actividades, tiene una vida civil, tiene hijos, los manda al colegio y entonces tiene deudas porque no ha pagado el colegio.
Conforme a los principios generales, el colegio, por las deudas de no haberse pagado ese colegio, podría ejecutar el fondo de comercio. ¿Por qué no? Si está dentro del patrimonio, que es la prenda común de los acreedores. Entonces, según Héctor Cámara, cuando hablamos de los acreedores a los que protege, no son solo los del Fondo de Comercio, sino absolutamente todos los acreedores de esa persona que es la titular del Fondo de Comercio. Pasemos a la diapositiva que sigue. ¿Cuáles son los recursos para proteger a los acreedores? En este caso, van a tener que prestar atención al audio y completar los espacios en blanco para que a ustedes mismos les quede la respuesta. La respuesta la saben porque la hemos visto en el gráfico anterior. El precio de la venta no puede ser inferior ¿a qué? Al pasivo del establecimiento formado por la suma del monto de los créditos denunciados por el vendedor, lo que habíamos dicho que se llama nota firmada, más el monto de los créditos no denunciados, pero que hubiesen ejercido oposición, Álvarez en el caso nuestro, salvo conformidad de la totalidad de los acreedores. Los acreedores gozan del derecho de oposición. ¿A qué pueden oponerse? Ya lo saben, a la entrega del precio. Las sanciones. Las sanciones no van a ser objeto del trabajo porque las van a ver en práctica profesional, pero simplemente les dejo esbozados. Puede haber un incumplimiento total de la ley o un incumplimiento parcial, ya algo vimos. Si hay un incumplimiento total, por ejemplo, me he olvidado, he obviado, no sabía que existía esta ley y he hecho la transferencia ignorando la existencia de la ley, bueno, la transferencia va a ser válida entre las partes, lo hemos visto, pero la sanción es la inoponibilidad respecto de los terceros, con lo que los acreedores van a poder embargar los bienes del fondo como si nada hubiese ocurrido, como si la transferencia no se hubiese operado, porque para ellos es inoponible. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento parcial? Es decir, se ha acogido al cumplimiento de esta ley 11.867, pero en el marco del cumplimiento han habido omisiones o transgresiones. Por ejemplo, créditos que ejercieron oposición, pero no se retuvo su monto a los efectos de que este acreedor pudiera trabar el embargo. Y en este caso, la sanción es la solidaridad. Responden solidaria e ilimitadamente comprador y vendedor por el importe impago hasta el monto del precio de lo vendido. Bueno, estas son las sanciones que ustedes tienen que saber, pero que serán objeto de práctica profesional. Por lo demás, las respuestas que han colocado tienen que saberlas, pues se les va a preguntar en el examen. Bueno, esta es la última diapositiva, donde vamos a ver la naturaleza jurídica del Fondo de Comercio, a los efectos de ver cómo se transfiere cada elemento. Ustedes ya conocen cuáles son los elementos. Económicamente es un todo y jurídicamente se comporta como un todo, pero a los efectos de la transferencia, cada elemento se transfiere según la teoría atomista, se atomiza. Cada cosa, cada elemento material e inmaterial que ustedes han visto, se transfiere conforme a la ley que rige su transferencia. Es decir, por ejemplo, las mercaderías, ¿cómo se transfieren? A través de la traditio, la tradición, cómo se transfieren las cosas muebles. Los automotores, si hubieren, cómo se transfieren los automotores, comenzando por el 08, etcétera, con todo el procedimiento, inscripción en el registro automotor, etcétera, etcétera. Marcas y patentes, conforme al procedimiento establecido por la Ley de Marcas y Patentes. Demás elementos de propiedad industrial y conforme a las leyes que rigen estas transferencias específicas. La última pregunta les diría que les respondo yo, porque la última vamos a dejarla para formar un foro. ¿Qué hay que transferir para que haya transferencia de fondo de comercio en los términos de esta ley?
¿Se aplica si solo quiero transferir estanterías o solamente una marca? No. ¿Qué es lo que hay que transferir? Y bueno, la respuesta es lógica. Hay que transferir la cantidad suficiente de elementos aviatados que garanticen al comprador poder continuar con el negocio en los mismos términos que el vendedor. Es decir, si lo que voy a transferir es el boliche, tengo que transferir algo que sea el boliche. Si transfiero mesas, sillas, lámparas y 3 monitores, no estoy transfiriendo el boliche. Tengo que transferir la cantidad entera como para que quien me lo compra pueda reproducir ese negocio exitoso. Lo que no quiere decir que le tengo que entregar hasta la última botella o hasta el último mostrador, sino es una cuestión de ese movimiento, ese dinamismo. Tengo que transferir algo que sea ese mismo boliche exitoso que entusiasmó al comprador a comprármelo. La última pregunta es, y esto no la voy a responder para que ustedes armen un foro. ¿Cómo se transfiere la clientela? La clientela es un elemento del fondo de comercio. Figura entre los elementos inmateriales. ¿Y cómo hago para transferirla? Bueno, armen el foro, coloquen sus diferentes respuestas, debatamos y al final me consultan. Espero que les haya gustado y espero que lo hayan disfrutado.